Muy bien, bienvenidos a Miscelánea. Esta vez les voy a contar algo que cambió la historia del Estado de México, de la República Mexicana, de una gesta política, de un homicidio que hizo que entrara el grupo Atlacomulco al poder. Pero primero, casi la mitad del programa va a ser contarles los prolegómenos. Resulta que tiene que ver conmigo, con Raúl López Camacho. Yo nací el 23 de septiembre de 1941 en El Oro, México. Qué curioso, yo ni conozco El Oro, he ido 2 veces. Pero es que mi padre era juez de primera instancia allí en ese lugar. Y entonces resulta que al pasar el tiempo, mis otros 5 hermanos, hermanas y hermanos, toluqueños, nativos, siempre preguntaban, ¿y por qué él en El Oro? Y entonces mi padre me fue explicando. Resulta que el 2 de marzo de 1942, en el Centro Charro, que estaba en la orilla de la carretera estrecha, por cierto, que iba a la Ciudad de México, estaba este centro con su ruedito de toros, pero lo que más lucía era su salón de fiestas. Era el salón de fiestas mejor de una toluquita que se van a admirar, era un pueblote. Llegaba hasta el jardín Bolívar, el Atao, que era por donde estaba la cama de piedra, etcétera. Era un pueblito donde todos se conocían, casas viejas, las calles de tierra, etcétera. El portal era el centro, se saludaban todos con todos, los trajes de casimir de la gente elegante, los sombreros Tardán a los pies de usted, señora, en el centro, porque en las orillas estaban los que apenas venían a construir, iban haciendo la colonia Sánchez, las Américas, Toluca era un pueblito. Bien, pues sucede que vamos a empezar con el actor principal de la obra, con don Alfredo Zárate Albarrán. ¿Quién era Alfredo Zárate Albarrán? Era un hombre listo, buen orador, autodidacta, nativo de Real de Arriba, en Temazcaltepec, y que por esos azares de la política llega a gobernador del Estado de México. Pero vamos un poquito más para atrás. Acuérdense que duraban 4 años los presidentes e igual los gobernadores, y Lázaro Cárdenas cambió totalmente a México. El presidentazo Lázaro Cárdenas, el socialista Lázaro Cárdenas, el que le dio su lugar al campesino, el que expropió la industria petrolera, el que hizo el Politécnico Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trató de dejar al que le sucedía, estamos hablando de los fines de los 38, ya lindando con los 40, entonces el dedo decisorio que ya existía del señor gobernador va a parar no con su amigo de toda la vida, Emilio J. Mújica, inteligente, el defensor del artículo 3, el que seguía la égida socialista, incluso más fuerte que él, sino va a parar con Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, que luego creo que fue Renato Leduc el que dijo, el presidente caballero de Colón, y con su hermano incómodo,
Maximino Ávila Camacho. Llega al poder y cuando es presidente sucede todo lo que les voy a contar. Sucede que siendo en México diputado federal, se hace de muchos amigos. Tenía Alfredo Zárate Albarrán el don de saber atender y entender a la gente, y entonces es lanzado para gobernador porque iban cayendo los militares. Por cierto, el último va a ser Manuel Ávila Camacho. Llega a gobernador y entonces hay una fotografía donde está él emitiendo su voto porque era único candidato. Don Antonio Romero, un militar que era el contrincante, según le descubrieron ciertas cosillas no muy edificantes y declinó. Y entonces él llegó a gobernador del estado. Pero le sonrió también la suerte, porque como era viudo, cuarentón y viudo, le presentó su amigo Fernando Ortiz Rubio, que va a ser su matador, le presenta a la mujer más hermosa y fina, Erlinda Barbabosa, de la alta sociedad toluqueña. Entonces junta la hija de exhacendados con el político que subió, y es el acontecimiento en ese tiempo más importante. Estoy hablando de principios de 42, o sea, yo nací en septiembre de 41, unos meses. Me la pasaba en el oro llorando, dice mi madre, y luego riendo. El bebé, Raúl López Camacho, que luego va a tener que ver en su vida con esto que sucedió. Resulta que llega al poder y empieza a hacer obra. Pero, ¿qué creen? Que no todos los gobernadores llegaron a ser amigos, lacayos o seguidores de la política de Ávila Camacho. Sobraban 11 gobernadores que eran socialistas, que quedaron del rescoldo cardenista. Y uno de ellos era Alfredo Zárate Albarrán, el gobernador constitucional del Estado de México. Y entonces en Mazatlán, Sinaloa, se reúnen y la prensa siempre, ahí sí la prensa valía, así la prensa, ahí la prensa y el radio, no había televisión. El radio que con su XCW traía locos a todo mundo. Por ejemplo, el programa aquí que nombro del Panzón Panseca. El Panzón Panseco era visto oído por todo México. Y entonces la radio era una maravilla porque te ponía a funcionar las neuronas cerebrales y toda la gente la escuchaba. Las telenovelas, El Derecho a Nacer, La Hora Azul de Agustín Lara, solamente una vez, con su orquesta y sus intérpretes. Bueno, la radio y el periódico. Y en el periódico salió que 11 gobernadores levantiscos, acaudillados, porque fue presidente Alfredo Zárate Albarrán, querían como que salirse del huacal, como que no caminaban con la política del señor presidente, y eso le preocupaba a Alfredo Zárate Albarrán, porque por lo demás, ya tenía 6 meses de embarazo doña Erlinda, caminaba todo bien, inauguraba escuelas, ya había inaugurado un escuelón, la escuela Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Y él, en el camino de Palacio,
que ahora sería el Palacio de Justicia, antes era Palacio de Gobierno, iba en su recio, hermoso automóvil, de esos automóviles que ahora ven ustedes en fotografía, de gruesos, enormes chasis, o circulando y viendo cómo la gente en Toluca tranquila, eh, pacíficamente caminaba por las viejas, antiguas y lodosas calles de Toluca. En su camino a su caserón, que todavía existe, ojalá saquemos una foto, que está en la salida a México, estaba en ese tiempo, ahorita ya quedó dentro de los límites de la ciudad, entre californiana y mexicana, grande y bonita, llegaba, se sentaba en el carro a pensar en que iba bien todo. Le faltaba hacer más carreteras al sur y conocer al Valle de México, que ni esperanzas del de ahora. Por ejemplo, Catepec era un pueblo rabón y pequeño. Y así, el Valle de México era un misterio, pero que presagiaba que la leche se iba a derramar de lo caliente de tanta gente. Bien, hasta aquí llegó con la introducción, porque en la novela que voy a contar van a venir diferentes nombres para no entrar en que en lugar de novela sea un hecho histórico. Aclaro, no lo es tal cual, porque en la novela entra la ficción y al haber ficción, el hecho real se pierde. Y para terminar voy a decir que ¿de dónde empezó toda la historia? Recuerdo que mi padre, abogado, se juntaba en Allende 45. Al fondo había un cuartuchito que no lo utilizaban para nada. Puso una mesa, unas sillitas, invitaba a sus amigos abogados ciertas noches y entre cervecita y cervecita empezaban a platicar. Oye, y este tal por cual de Isidro Fabela. Y yo, como iba en tercero o cuarto de primaria, decía, ¿cómo? Si Isidro Fabela es un prócer, un señor, un gran hombre. Y luego te acuerdas que los balazos, y no, dicen que él también se fundó, y luego que también hubo 3 heridos, que eran diputados afines, y luego otro abogado decía, pero cómo no, si era la Federación Socialista de los Trabajadores la que privaba, no el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que luego sería PRM y luego PRI, y así de, yo escuchaba las pláticas, más por lo que me iban a decir que por saber política. Entonces de pronto me llamaba un abogado, o entonces decía, a ver, ve, a ver si doña Mago no cerró, tráenos otras 2, 4, 6 cervecitas, ten, y te quedas con el vuelto. Te quedas con el vuelto. Pero uno niño, pero no tonto, se graba las cosas. Y se me quedó Isidro Fabela, entró la muerte, Zárate, balazos, va. Y cuando ya fui maestro de la universidad, un día tuve una plática con un rector que vive, y no diré su nombre porque él me dijo algo. Dice, oye, la investigación, Raúl, es para las facultades. ¿Cómo pretendes que en la prepa se haga investigación? No son capaces ni de hacer un librito. Y digo, ¿a que sí? Y entonces un buen día que me tocan 2 grupazos en sociología, que no sé por qué daba yo esa clase, y que les cuento estos pedacitos desbalagados de mi vida, y que les voy diciendo, ¿qué creen? Que he estado investigando y no hay nada al respecto. Y para mí que esto es la historia del Estado de México, la parte más importante, porque como ven ahorita, están gobernando todos los priistas, y era cierto.
Pichardo Pagás, no les voy a dar toda la listota, desde Alfredo del Mazo, pero el grupo Atlacomulco desde esa muerte vino para acá. ¿Por qué no investigamos? Sí, y hay una frasecita que es maravillosa, y les doy puntos. Ah, caray, es como el tesoro de Alibaba, les doy puntos, que significa tener una buena calificación. Pero vamos a empezar a ver, ¿quiénes de ustedes han ido y van y vienen a México? 2, 3, 4. A ver, me van a ir a la Hemeroteca Nacional, les voy a decir cómo le hacen. ¿Van? Sí, ¿cómo, maestro? Tú vas a entrevistar al rector que fuera secretario. En ese tiempo el rector era el licenciado, que era, por cierto, director de la Isidro Favela, el maestro, ahorita les digo, lo vas a entrevistar y le vas a decir que vienes a hablar sobre la muerte de Sara Talbarrán. Entonces, así fuimos haciendo todo. A otros los mandé a entrevistar a las hermanas, a otros a ver los periódicos locales, que por cierto, aquí tiene un lugar preponderante el Demócrata. Era el decir de todos y donde todo mundo entraba a saber la noticia, y tenía de todo, desde la gran noticia política hasta la de nota roja, como vamos a ver luego lo que sucede. Bien, hasta aquí llegamos. Esta es la primera parte y ahora viene la novela histórica. La novela histórica. ¿Esto qué pasó? Es un filón. Yo diría que esta novela, que se llama ¿Y cómo lo quitamos?, es la novela del Estado de México. Es la novela del Estado de México, porque casi no se ha tocado. Yo le pongo dos razones. Una, la preeminencia del PRI, las figuras sacrosantas del PRI. No toques a Favela, no toques a Del Mazo, no toques los principios del PNR, del PRM y menos del PRI. Y entonces era difícil que saliera esto. Ahora, aún así, yo en la novela incluso voy a cambiar los nombres. Nada más voy a hablar de Alfredo, ¿qué le pondré? Alfredo Subieta, y así vamos a ir viendo. Pero, ¿qué les diré? Era bien difícil saber la verdad. Por principio de cuentas, me fueron proveyendo los alumnos. Ya había grabadorcitas, había fotos, había etcétera. Los que fueron a México me dijeron, ¿qué cree, maestro? Que en donde estaba la noticia de la muerte del gobernador, estaba recortado, no estaba. Y otro me decía, ¿qué cree que dice? Que el que lo mató era sobrino. No, usted nos dijo que era hijo del presidente Pascual Ortiz Rubio. Le digo, pues sí, así. Entonces llegó el momento en que puse todo en el piso y dije, a ver, vamos a quitar las lentejas de las piedras. No les platico qué trabajo fue, porque ¿quién sabe la verdad si no estuvo presente? Y donde que para acabarla de completar, nos dicen, y todos estaban borrachos, todo mundo estaba perdido. ¿Cómo empieza la historia? Yo les dije que se habían reunido gobernadores socialistas y eso le preocupaba mucho a Zárate. Y entonces pensó en hacer una comida en el Centro Charro para los ministros y magistrados que moraban en el Distrito Federal. Entonces, les voy a contar que la carretera era
una estrechísima carretera enchapopotada, peligrosísima. Cuando era pequeño me tocó conocerla. Y había un lugar donde se habían ido varios automóviles. Se llamaba el Río Hondito. Venir o ir de la Ciudad de México era una verdadera odisea. Y más en esos carrazos que les digo. Que por cierto, si van a La Habana, se los van a volver a encontrar. Siguen funcionando. A La Habana, Cuba. Bueno, entonces, ir y venir de la Ciudad de México era un lío. Y para congraciarse un poco con el presidente de la República, Alfredo hace un fiestononón en el Centro Charro. Todo lo mejor de la cocina mexicana. Las sillas de tule multicolores, las mesas, sobre todo se llenó el bar de lo mejor de las bebidas que había. Y no debía de faltar el canto. Él en su campaña utilizó, y le gustaba el vino, las mujeres y el canto. Y entonces Reyes Nava, que luego por cierto daba coros en las escuelas primarias, iba a acompañar. Sobre todo, yo ya me voy al puerto. Empieza la fiesta y halagos, y que viene y que qué bueno que la revolución le dio al que no tenía, etc. Pero el alcohol los va haciendo presa poco a poco. Y llega el momento en que los magistrados y ministros, vámonos, 5 o 6 de la tarde. Porque otra cosa, era una carretera peligrosa y oscura. Y entonces se fueron yendo, uno por uno. Se fueron despidiendo al gobernador ya tomado, ya medio tomado, y de los diputados, todos afines a él, y al rato se fue quedando solo, con sus amigos. Pero resulta que a Bustamante, uno de los diputados, le dio por estar discutiendo y decir que no iban tan bien, y se enoja Zárate y le dice a Mucio Cardoso, que es el de la policía, sácatelo. Y lo sacó a porrazos. Fue el único. No. Pero luego otro diputado también alegó, y como estaba grande y fuerte, le dio un golpazo Zárate y lo tiró. Y en actas, porque también tuve las actas del juicio, se dice que uno de los diputados dijo, ya usa neolite, suelas de hule que empezaban a utilizarse. Fue cuando se acerca su amigo, protector, cuate de toda la vida, Fernando Ortiz Rubio, elegante, gentleman, ingeniero, que cuentan que en el fondo estaba enamorado de Erlinda Zárate. Es una de las 3 versiones, que luego ninguna de las 3 versiones va a ser cierta. Que le guardaba cierto rencor por eso, pero también porque había vendido a los gringos el fierro de un periquito. Era un trenecito de Toluca a Tenango, que era como el de Chapultepec, pero más grande y más bonito, y que circulaba por varios pueblitos del Valle de Toluca. Dicen 2 cosas. Uno, que decían, ¿quieres llegar rápido a Tenango? Sí, vete corriendo. ¿Quieres llegar con calma? Vete en el periquito. Una. Y la segunda, que cobraban 1 peso y 50 centavos, pero todos iban en los mismos 2 vagoncitos. ¿Cuál era la diferencia? Que llegando a una cumbre por Calimaya, ya no subía el tren, entonces los de a tostón, los de a 50 centavos se bajaban a empujar. Decían de ese periquito que en las fotos van a ver cómo pasaba por parte de la ciudad.
se ve todavía la casa vieja, el hombre con su sombrero tardando y los rieles del trenecito. Muchas fotos nos los dan. Bien, entonces resulta que así va la historia, va todo bien, cuando de pronto le dice, esa es una de las versiones, por eso no hay que confiar en ninguna, que le dice, así no se trata a un funcionario, después del golpazo que le dio al diputado. Y entonces se le queda viendo el gobernador y le dice a Fernando Ortiz Rubio, ay, cállate, pendejo, cállate, nopalito. Si no fuera por mí, si te levantara la canasta, no serías nada. Ah, caray, nopalito. Me decía Clemente Díaz de la Vega, porque tuve varios seguidores que eran jovencitos. El maestro Cádiz, Clemente Díaz de la Vega, todo el mundo que estaba en ese tiempo me dijo una versión diferente, tanto que ahora no sé ni cuál era la cierta. Entonces resulta que ¡paz! Le da el golpe y dicen, una de las dos versiones, que los dos estaban empistolados y que primero Fernando saca, pom, 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 6 balazos, le da 3 al gobernador, 1, 2 y 3. Y a 3 diputados, uno de ellos lo conocí de viejecito, el diputado Maza, padre de una amiga de mi esposa, que me dijo, oiga, no crea, a todos nos fue re mal, vea, y él todavía cojeaba, el otro estuvo muy malo, el tercero, pero aquí lo que importaba era el gobernador, que había quedado desangrándose y llegó rápido la ambulancia y lo llevó a donde está ahora la Normal del Estado y que estaba ahí el Hospital General de Toluca. La Normal del Estado número 1. Ahí en Isidro Fabela, qué curioso, cómo se van juntando las cosas. Que Isidro Fabela va a tener un lugar muy especial. Entonces, resulta que lo llevan gravísimo. Y ahí pues lo va a ver el doctor Antonio Vilchis y el doctor Waldo Rojas e inmediatamente ven que la herida que entró por el tórax es la peligrosísima. Las otras dos no, las otras dos eran curables. Y les voy a contar una cosa curiosa. Ya había penicilina, pero no había llegado a México. Ya Fleming había inventado la penicilina que andaba esparciéndose por el mundo, pero no había llegado a México. Entonces era una herida terrible. Estamos hablando del 2 de marzo de 1942. Yo nací en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Medio año después. Entonces, 2 de marzo, en la noche, y la noticia se expande, pero sale Fernando Ortiz Rubio con la pistola en mano y dice, el que se mueva lo mato. Sale, estaba su chofer dormitando, muévete, llévame a la casa, órale. Y lo lleva a Obregón 14. Obregón ahora es Instituto Literario, lo lleva, dice, nos vamos a ir a México. Mete una Thompson, mete algunas cosas y vámonos a México. Van saliendo por la ciudad y casi se cruzan con la ambulancia que llevaba al gobernador herido. Repito, Toluca no era nada, era un pueblote, ya estaban dormidos, ya eran las 10 de la noche, la gente se había recluido en sus habitaciones cuando se cruzan
y llegan. Pero aquí, uno de los que estaban al alba avisó a la Ciudad de México. Dice, el que hirió al gobernador, un diputado llamado Fernando Ortiz Rubio, se dirige con vertiginosa velocidad a la Ciudad de México, deténganlo. Y la única entrada era el camino viejo a Toluca. Y entonces cuando llega pues no le costó trabajo las dos patrullas detenerlo, y el chofer y Fernando Ortiz Rubio se entregan y los llevan a la comisaría. Mientras tanto aquí ven que está difícil y Manuel Ávila Camacho lo sabe inmediatamente, y entonces va a venir al otro día el gran cirujano Gustavo Vaz Prada, que luego será gobernador. Comentaban que él, para operar del apéndice, dice, dejaba así, era un mago, un señor, Gustavo Vaz Prada, que había pertenecido a las huestes del lado bueno de la Revolución Mexicana. O sea, cuando llegó aquí tenía varios lauros, entre otros haber sido rector de la UNAM, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, perdón, no sé si todavía era autónoma, perdón. Entonces llega y ve los daños y dice que es irreversible. Va a tener una agonía de 1, 2, 3, 4 días y muere al final. Pero en el interín, en la novela, hablo yo de cómo pensaba en el destino terrible que le había tocado, pero también pensaba en el viaje de luna de miel que hizo con Erlinda a La Habana y a Estados Unidos, que su amigo Fernando los acompañó de Cicerone, dice aquí, etc. Total, que muere y se hace un lío. Tiene que entrar Gutiérrez, el secretario, de pronto para aminorar el mal, y lo sepultan en el Panteón General de Toluca. Si ustedes ven, está Agustín Millán, José Vicente Villada y Alfredo Zárate Albarrán en la avenida principal del Panteón. Entonces lo sepultan y le toca al poeta Horacio Zúñiga decir la oración fúnebre. Ahí dice que un hombre bueno que luchaba, etcétera, pum, bum, bum, y que el pistolerismo debe desaparecer. Curiosamente, Zúñiga era improvisador, pero aquí me encontré con que no tanto, porque fue leído, y él lo dice en ideas, imágenes y palabras, y está el discurso que él dijo, o sea, lo leyó. Y dice él que lo leyó ante el presidente de la República, y otros autores niegan que vino Ávila Camacho. Total, así va. Por eso ni la novela ni la historia son de fiar. Sigue, se sepulta y traen de México al matador. Se hace el juicio y les voy a platicar. Estaban los juzgados, en donde ahora hay un centro comercial y un café. Ahí en Juárez, casi esquina con la calle de Instituto Literario, más bien pegando a Juárez. Ahí estaban los juzgados y junto estaba la cárcel central, a donde fueron a recluir al ingeniero Ortiz Rubio. Esa cárcel era horripilante, porque tenía las 3 clases sociales bien marcadas. Yo me acuerdo que había unos conos de petate y abajo ponían cualquier cosa y ahí dormían los más pobres.
Los segundos ya tenían un lugarcito para protegerse un poco del frío y había distinción. Distinción era ya el cuartito con su radiecito, su cama, etcétera. Ahí en esa cárcel central. Y por supuesto que al ingeniero le tocó estar ahí. Termino yo diciendo que el presidente de la República, por la premura del tiempo, nombra a Isidro Fabela. Isidro Fabela, el internacionalista, el delicado escritor de Pueblecito Mío, el sapiente jurisperito, pero viene violando la ley, porque debía de ser un diputado el que se quedara un tiempo a convocar elecciones. Viola también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque él venía de La Haya desde ser ministro, y de pronto lo ponen ahí y ni modo. Ahí es donde también intervengo yo, porque entonces al llegar quita a todos los diputados zaratistas y quita a todos los jueces afines a Zárate Albarrán. Y entonces yo de 6 meses, dice mi madre, que en el tren, ¡ay, el tren Toluca, Marabatío, Acámbaro! Ese tren era muy utilizado y tenía pullman, etc. Entonces, al venirnos, dice que no dejaba yo de llorar, seguro porque me iba a tocar Toluca, la fría Toluca. Ya presagiaba. Entonces, ahí empieza otra historia, porque mi padre tiene que empezar a litigar por su cuenta y ya viene otra historia. Quita a todos, pero los diputados le hacen ver a la opinión pública, los zaratistas, que Isidro Fabela entró violando las 2 constituciones. Pero empieza Isidro Fabela a nombrar a su gente y nombra, entre otros, de secretario general, a Alfredo del Mazo Vélez, que venía siendo luego primo hermano del primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez. Fíjense cómo se van uniendo las cosas. Entonces era un buen jurisperito, un grande en derecho internacional, pero no muy bueno como gobernador, don Isidro. Y sí cometió 2 que 3 pecadillos. Lo pueden decir la historia del SUTEM y la del sindicato de maestros que iba a nacer. Entonces empieza él, pero ¿qué pasó con el matador? En el juicio, pues él enreda a medio mundo y curiosamente no le dan más que unos cuantos meses, creo que no llegan años, y San se acabó. Saco esto que vamos a dejar aquí. Dice, el homicida Ortiz Rubio escandalizó en las calles. Esto lo meto porque en el Demócrata sale que, estando en la cárcel, Fernando Ortiz Rubio intima con todos. Intima con el director del penal, con sus custodios, y un buen día dice, oigan, vamos a echarnos un pozolito. No, ¿cómo cree? Nos pueden ver, ingeniero. Vénganse, yo pago. Y salen y se meten al San Carlos, que era un hotel con restaurante, arman camorra en otro lugar que era el Guadalajara, en donde iban a echar las copas. Algunos lo reconocen y se salen, van ojuelos, y entonces planean llevarle serenata a la viuda. Uno va a decir, ¿cómo es posible? Pues sí, le llevan serenata y dicen los de adentro que estaban los Barbabosa, incluida la señora,
temerosos de que fueran a hacer algo. No, cantaron el Balalaika, algunas de Agustín Lara, y se fueron, pero uno de los acompañantes puso Fernando Ortiz Rubio. Y el otro día, en el periódico, así dice, el homicida Fernando Ortiz Rubio escandalizó en las calles y la gente pide al señor gobernador, etcétera, porque es el gallo. Bueno, aquí está la historia de todo el papelerío. Salió una serenata. Bueno, se acaba. Lo saco esto mimeografiado, 300 ejemplares, pero más bien como juego y para los alumnos, para que sepan algo de la historia del Estado, pero va a parar a montón de manos. Este es el librito que yo creo, sin haber salido, más éxito ha tenido. Y entonces va a parar a varias manos. Me lo piden varios abogados que daban derecho positivo en la prepa, y va a parar, entre otras, al hijo de Zárate Albarrán, del primer matrimonio, Ángel Zárate Rincón. Estaba tranquilamente yo un buen día descansando cuando esos telefonotes que se pegaban, ahora con nuestro celular nos da risa. Y dice mi esposa, te habla un señor, el licenciado Ángel. Digo, no lo conozco. Bueno, y su voz tronante me dijo, ¿usted es el autor del libelo que anda circulando? Digo, ¿cuál libelo? ¿Cuál? El pseudolibrito donde estamos muy enojados las dos familias. Y dije yo, ah, caray. ¿Y esto? Dice, porque tiene muchas mentiras. Digo, pero si todo tiene su fuente, estoy diciendo, no, todos mintieron. Bien. Lo cito en el Café Biarritz, ya existía, por eso hoy que vi que cumplió 50 años, dije, sí, es cierto. Dice, ahí nos vemos, paz. Ahí estoy esperando a la hora y el día y no llegó. Y entonces dije yo, ay, en la torre, no vaya a haber problemas. Ese librito iba a salir en la universidad en forma de librito, en forma de libro, con todo el rigor que significa eso. Cuando me pongo a pensar, ¿y si hay broncas? Ya estaba hecha la portada, ya lo estaban pasando. Cuando voy a ver, creo que estaba el maestro Efren Rojas, sí, y le digo, no sale, maestro. No, si ya vas a... No, maestro, porque puede haber problemas. No es exactamente cierto. Y se me viene algo que me contó el maestro Moisés Ocadiz. Dice, ¿qué crees? Que yo estaba en el puesto de mi padre, en el Mercado Hidalgo, donde estaba el Cine Coliseo, atrásito había un mercado precioso, y que salgo al oír y le digo, ¿y qué? Llevaban el féretro del gobernador. Y así lo puse. Y luego voy sabiendo que no es cierto, que vinieron los Galloso de México, y así como esas, como lo de Zúñiga, que vino el presidente y otro dice no vino, y así, y así, y así, y así. Por eso se lo estoy poniendo de esta manera. Bien, resulta que dejo por La Paz, me dedico a otras cosas, entro al Sol de Toluca, me toca dirigir el suplemento cultural, cuando un amigo mío me dice, oye, ¿por qué no lo haces como La Sombra del Caudillo? Digo, ah, chinga, ¿cómo crees? Es una obra de arte. Sí, pero no le pone los nombres. No pone los nombres. Ahí a poco sale Plutarco Elías Calles. No sale. ¿A poco salen los nombres de los que intervinieron? Ninguno. El periodista le puso Ascana González. Le digo, cierto, hazlo novela, ahí no hay bronca. Y entonces sale este. Está todo lo que les acabo de decir, pero con otros nombres.
lo que acabo de decir puede o no ser cierto, porque cada uno tiene su versión. Por ejemplo, en la fiesta del Centro Charro, al decir todos estaban borrachos, no, ya con eso, ¿a quién le crees? Es difícil. Y entonces hago yo esta novela, pero lo que es la novela. Sin salirme del script, hago todo lo que sucedió, cómo era el estado, qué pasaba, ya se venía Semana Santa, qué pensaban los actores, qué sucedió, cómo estaba México. Ah, pero ahí les va. Se me olvidaba contar que estaba en pleno la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en los periódicos, en las revistas, se juntaba al mismo tiempo que habían bombardeado acá, Regreso a Batán, las películas, estaba Europa en llamas. Ya mero ganaban las alemanes, entran los japoneses por este lado, y mientras estaba todo esto, en la pequeña ciudad de Toluca, ocupaba la atención la muerte de un gobernador. Entonces entra mucho de lo que sucedía en el mundo, entra mucho de lo que sucedía en México, el cambio de rumbo del socialismo a un neoliberalismo no tan marcado. Y entonces hago al presidente que iba mucho al campo Marte a cabalgar pensando, hicimos bien en eliminarlo. ¡Ay! Salió otro personaje. Porque cuando me habla el hijo del gobernador, dice, ya para qué le hacemos el cuento, el que lo mató fue Maximino Ávila Camacho, lo mandó matar. Y entonces invento yo que se ve con Ortiz Rubio en un alejado café de chinos para planear que no le va a pasar nada, que le va a tocar algo de dinero y que va a salir rápido y que se va a acabar todo. Pero hay que eliminar al líder de los levantiscos rojos. Ah, caray, cambió todo. Entonces este librito pues ya no tenía caso de ser porque no contemplaba al personaje principal, no lo contemplaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la novela sí entra el terrible Maximino. Y entonces cambia todo el panorama. Lo bueno que tiene los nombres diferentes, pero aquí está. Esta novelita, curiosamente, no tuvo éxito. Esta sí. Esta, como se repartió como programas de cine, llegó a todos lados. Esta no, porque no ha tenido la difusión que debe y porque estaba el Partido de la Revolución. Ah, cuidado. Pero el fondo de todo es que al morir Zárate Albarrán, entra don Isidro Fabela, el gran Isidro Fabela, y empieza el grupo Atlacomulco. Entra Alfredo del Mazo, luego Sánchez Colín, y se sigue. No es el hombre, es la filosofía que tiene. Es el poder por el poder, es el dominar la política nacional. Siguieron al grupo Veracruz, que era de Manlio Fabio Altamirano, que igual lo mataron en México, en una dulcería, y luego Miguel Alemán, nada más, y Ruiz Cortines, 3 jarochos, pero luego aquí vienen todo este montón, hasta Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto aquí va a salir también, porque son las carreras que van siguiendo
adherentes, neoliberales y de grupo. Y entonces de ahí viene la importancia de la muerte, del nacimiento del grupo que apenas con AMLO murió, Esta novela tiene mucha ficción, la hice agradable, leíble, no es todo cierto, pero aquí está, no ha circulado mucho, pero aquí está. Le cambié, no se llama Balazos en la Noche, sino ¿cómo lo quitamos? Porque es la pregunta que le hizo el presidente a Maximino. Oye, hay un gobernador que no es tan grato y que molesta. ¿Cómo lo quitamos? Y ahí se queda, ¿cómo lo quitamos? Esta es la historia de Balazos en la Noche, y esta es la historia de cómo lo quitamos. Para mí la novela del Estado de México, porque tiene todos los ingredientes. Curiosamente ya no han salido otros libros míos que tienen 3 ediciones, han salido premios, pero esto en Toluca, en el estado, difícilmente podrá tener más luz que la que estamos dándole ahorita. Y resulta que eran apasionantes los 40. Pues cómo no, en esa época me tocó nacer y entonces nos tocó la guerra. Yo digo que nacimos con la guerra y morimos con la guerra. Nos tocaron 1000 avatares. Y cuando hablo de Sara Talbarrán digo, ay, no conoció el cine a colores, porque Isidro Fabela en el teatro principal que hicieron cine vio, entre otras películas, Lo que el viento se llevó. Y Zárate a los 42 años ya no vio tantas cosas. No vio el cambio, no hubiera llegado. No hubiera llegado al cambio maravilloso de AMLO. Y cambió todo. Ahora estamos viviendo en una época diferente, donde da gusto cada cambio, pero aquí no, Y hace poco tampoco. Y ahora quién sabe. Estamos haciendo esto, pero, yo diría que el Estado de México, en gran medida, sigue siendo priista. Pues este fue Balazos en la Noche. ¿Cómo lo quitamos? La novela para mí del Estado de México, que ahora está contada. Con mucho gusto para ustedes. Y espero que con la intención de que no se quede en el vacío, aquí esté. Yo les invito a nuestro próximo programa, a nuestros próximos programas, y que tengan mucha suerte. Y que le rasquen a esa época, porque es alucinante el cambio del socialismo cardenista al Ávila Camachismo y luego al de más derecha, a Mr. Miguel Alemán Valdés. Gracias. Nos vemos la próxima.